Ayer por la tarde se dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones firmó un convenio de colaboración con la compañía china Huawei, con su sede, por supuesto, aquí en México, para fomentar algunos proyectos educativos, capacitación, desarrollo tecnológico, principalmente en la materia de las telecomunicaciones. ¿Qué se busca con este convenio? Pues, según lo que comentaban ayer la empresa Huawei pues bueno, en un comunicado que también hizo llegar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que haya confianza en el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TIC, y los servicios de inclusión digital y los derechos de usuario. Para hablar un poco más de este tema, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con José Luis Peralta. Él es el director general de la Oficina de Transformación Digital del Instituto Federal de Telecomunicaciones. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paul. Buenas noches a tu auditorio. Gusto de estar contigo. Muchas gracias, José Luis. Pues tú eres un experto en telecomunicaciones. Tú fuiste comisionado de la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, un organismo que yo creo que puso en muy alto el nombre de estos organismos, pues digamos, autónomos en el tema de las telecomunicaciones a nivel mundial, y que demostraron que cuando hay pues estos temas de educación, de responsabilidad, de autonomía, de no monopolios, pues bueno, se tienen unas telecomunicaciones como las que tiene actualmente México, José Luis. Así es, y sobre todo lo importante de este acuerdo que estamos firmando con Huawei, y que hemos firmado acuerdos parecidos con Ericsson y con otras empresas, Así es. con el Colegio de Bachilleres, estamos buscando otras instituciones académicas, es darle sentido a la conectividad, porque la conectividad por sí misma, pues sí, es muy buena y todo, pero es muy importante ahora aprender a usar las tecnologías digitales para aprovechar esa conectividad, y justamente de eso trata este convenio. Claro, y José Luis, yo siempre he comentado, a veces cuando platico con especialistas como tú, que así como se le debe enseñar a los pequeños desde edades tempranas temas de inclusión financiera, por ejemplo, yo creo que también es muy bueno que esto que están haciendo, porque si desde temas educativos más pequeños les enseñamos a los pequeños del hogar cómo son las tecnologías de la información, cuál es la responsabilidad que se tiene en la inclusión digital, los derechos de los usuarios, pero también las obligaciones que tienen los usuarios en el sector de las telecomunicaciones, yo creo que vamos a formar gente capaz de entender por qué es importante la inclusión digital, la conectividad y todo el trabajo que está haciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así es, y esto que hablas, por ejemplo, la conectividad nos da acceso a derechos ahora, Claro. porque muchos derechos los ejercemos por el medio digital. Pero también, bueno, por supuesto, la gente busca la conectividad por el entretenimiento normalmente, y está muy bien, pero la conectividad tiene más potencial que eso. No importa a qué te dediques, el mundo digital te va a ayudar. No importa a qué te dediques, la conectividad con sentido te va a ayudar. Si tú eres un carpintero y sabes, aprendes a usar, digamos, tecnologías digitales, que estamos hablando de máquinas de control numérico o impresoras 3D, y si eres un abogado y usas inteligencia artificial, y si eres, no importa lo que seas, necesitamos aprender tecnologías digitales, necesitamos aprender de este mundo, porque la conectividad nos da mucho más que solo la diversión. Y eso es Claro. bien importante. Y ya me imagino, José Luis, lo que viene en muy corto plazo, ya una vez que comience a licitarse el espectro para que las redes de quinta generación se masifiquen en nuestro país, redes de quinta generación que no solamente irían al sector residencial, sino al industrial, a muchos sectores que hoy en día se pueden aprovechar con el tema de la relocalización de las empresas, y que justo con estos acuerdos de capacitación, de educación, de confianza en el sector de las telecomunicaciones entre el IFT y Huawei, pues yo creo que pueden impulsar a que mucha gente pues también conozca qué beneficios tienen estos acuerdos, ¿no? Claro, y acabas de mencionar un tema muy importante, y justamente el tema de las MIPYMES, por ejemplo, en donde la mayor parte de la economía formal de este país está en las MIPYMES. Si Claro. nosotros tenemos éxito en crear habilidades digitales en las MIPYMES, esas habilidades digitales se van a las familias que trabajan en las MIPYMES y multiplicamos el efecto, ¿no? Así Entonces, es. la economía tendrá un gran beneficio por desarrollar habilidades digitales a nivel, por ejemplo, de MIPYMES. Y por supuesto estamos trabajando con escuelas, con el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, estamos buscando un acuerdo con
la Universidad de Chilpancingo, estamos trabajando con la UNAM, estamos trabajando con muchas instituciones para poder potenciar el tema de desarrollo de habilidades digitales. Y es bien importante que esto suceda ahorita, es bien importante que suceda en el futuro y es bien importante que todo el mundo, no solo los niños, es bien importante que los niños lo aprendan, pero es bien importante que también nosotros, que ya estamos más grandes, los adultos mayores, sepamos usar estas tecnologías. Es muy importante. Así es. José Luis, pues yo creo que lo acabas de comentar muy bien. Más del 90% de las unidades económicas en nuestro país pues son MIPYMES, ¿no? Y si empezamos a capacitarlos, a educarlos, a mostrarles cómo se utilizan hoy en día la conectividad bien hecha, cómo se utilizan las tecnologías, cómo una computadora, un teléfono hoy conectado a Internet puede cambiarles la manera en la que están haciendo negocios, cómo su negocio inclusive se puede convertir en algo más grande con una vitrina llamada Internet. ¿Qué es lo que van a hacer, José Luis, entre el IFT y Huawei para potenciar esto en el país? Bueno, este acuerdo justamente se trata de, en el caso del acuerdo con Huawei, queremos allegarnos nosotros como instituto de los recursos educativos que tiene Huawei. Lo mismo estamos haciendo con Ericsson, lo mismo estamos haciendo con varias instituciones para poder nosotros dar cursos, promocionar. Vamos a tener un foro el 28 de agosto sobre el tema de MIPYMES justamente, porque nuestro trabajo ahorita es fomentar el uso de las tecnologías digitales para darle más sentido a la conectividad y pretendemos entonces crear a través de estos acuerdos recursos educativos para la gente, ¿no? Claro. Porque cuando me preguntan ¿qué es transformación digital? ¿Qué está haciendo esto? Todo el mundo está haciendo algo de esto. Lo que hay que hacer es unirnos, es crear alianzas para potenciar este efecto que debe ser multiplicador. Claro. Y debe de tener un efecto muy positivo en la vida de las personas. Que la transformación digital, sobre todo, es para beneficiar a las personas en su día a día. Yo creo que es importante, lo comentas muy bien, José Luis, el tema, por ejemplo, de que la gente en todo el país conozca estas terminologías o estos términos, conceptos que muchas veces se vuelven muy comunes para nosotros, ¿no? Transformación digital, mencionabas la inteligencia artificial, mencionas la digitalización, el comercio electrónico, pero si tú vas a otras partes del país donde a lo mejor el acceso a la conectividad es mínima o donde la gente pues a lo mejor tiene un teléfono, tiene una computadora, pero no se conecta a Internet, pues todos estos conceptos de pronto quedan muy lejanos a ellos, ¿no? Y si no hacemos un trabajo en el cual pues masifiquemos la ideología de cómo funcionan estas nuevas tecnologías, pues seguimos teniendo esa brecha entre los que saben, entre los que no saben, entre los que tienen Internet, entre los que no, y yo creo que eso conlleva a que en México tenga un retraso pues en su economía, José Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente de eso se trata, de darle sentido a la conectividad. Lo que mencionabas ahorita no es solo que tenga Internet la gente, sino enseñarle que la conectividad le puede dar mucho más a él como persona, a su familia y a su comunidad. Es decir, que aprovechen la conectividad y las tecnologías digitales para el beneficio de sus comunidades, de sus familias y de sus personas, porque es evidente que todo está tendiendo hacia allá. No podemos ahora hablar de una economía que no sea digital en el mundo. Y pues estamos compitiendo en el mundo con este tipo de cosas y tenemos que meter a la gente en esto. Tenemos que darle sentido a la conectividad. Y es justamente que no es llevar el teléfono a la comunidad o el Internet, sino darle sentido a ese Internet, a esa conectividad. Si no, no tiene caso. Claro. José Luis, a lo largo de los últimos años, e inclusive hablo de algunas décadas, yo creo que por diversos factores no hemos logrado todavía que nuestro país tenga esta conectividad universal que tanto se ha luchado, que tanto se ha peleado y que va desde disputas políticas hasta temas de infraestructura, pues falta de recursos también hay que decirlo, pero yo creo que hoy en día hay una gran oportunidad, hay ya la opción de que muchas empresas, entre ellas
las acabas de mencionar, Ericsson, Huawei y algunas otras, pues pueden ayudar en la universalización de la conectividad. Se espera que, por ejemplo, puedan realizar más alianzas en el corto mediano plazo, como la que están haciendo este día con Huawei, para poder cumplir no solamente con la educación, con la capacitación, sino también con llevar esta infraestructura que tanto hace falta a otras zonas del país que tienen menos oportunidades de conectividad. Así es, estamos, por ejemplo, buscando un convenio con American Tower, ya estamos en intercambio, pero quiero mencionarte una cosa, la Secretaría de Comunicaciones, ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, tiene un proyecto maravilloso, que es Aldeas Inteligentes. Nosotros íbamos a algo parecido y dijimos, vamos a ayudarlos, porque no tiene caso que hagamos las mismas cosas. Claro. Están poniendo aldeas inteligentes que consiste en no solo llevar conectividad, sino llevar servicios digitales y enseñarle a la gente a usar esos servicios, pero además, más allá, enseñar a la gente cómo desarrollar esos servicios. La idea es que sean autosuficientes, que puedan la gente aprender estas tecnologías y después desarrollarlas también. Entonces, claro, estamos en eso, trabajando con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, con American Tower, que estamos en eso, estamos con Huawei, con Ericsson, estamos trabajando con todo el mundo. Es desarrollar habilidades digitales y apoyar proyectos de desarrollo de infraestructura. Este país tiene un problema, como muchos otros países, en su orografía compleja, muy compleja. No podemos llevar de acuerdo a todos lados, ¿no? Bueno, sí podríamos, pero cuesta mucho. Poco a poco lo vamos a lograr. Y solo con este tipo de proyectos lo podemos empujar para que esto suceda y se acelere, ¿no? Claro. José Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, como siempre, te deseo lo mejor y que estos proyectos pues lleguen a buen puerto, porque como tú bien dices, entre más conectividad, más aprendizaje, más educación, se cierren estas brechas digitales. Yo creo que México va a tener una población con una mejor calidad de vida y sobre todo, como tú bien lo dices, pues con aliados en el tema de las habilidades digitales que conlleven a que la economía regional en cada uno de estos pequeños pedazos de México pues tengan un crecimiento. Muchas gracias, José Luis. No, hombre, muchas gracias a ti, saludo al auditorio y te saludo a ti. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Pues muy buenas noches. Ahí lo tienen, José Luis Peralta, el director general de la Oficina de Transformación Digital del IFT.